Diferencias entre listas y arrays. ¿Qué es una lista? Una lista es una colección de elementos que pueden contener elementos pero de múltiples tipos de datos. Por ejemplo, de la siguiente manera. Ahora bien, ¿a qué vamos a conocer como un array? Una matriz o un array es un vector que contiene elementos homogéneos, es decir, que pertenecen al mismo tipo de dato. Y sobre este punto también hay un ejemplo. Ahora bien, en el anterior curso, en el curso introductorio al Machine Learning, habíamos practicado con el tema de las listas. Y bien, en este primer episodio, con referencia al código, vamos a practicar con mayor detalle el tema de los arrays. Y de esta manera vamos a diferenciar el por qué vamos a utilizar arrays y por qué no es conveniente utilizar el tema de las listas. ¿Qué tal amigos? Soy Jack Lyon y estamos listos para empezar este nuevo curso que esperemos que sea de tu agrado. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bien, como notaste, ya tengo abierto PyCharm. Nos vamos a ir directamente a la parte de proyectos. De hecho ya lo tengo uno. Lo que vamos a hacer es generar un nuevo archivo en Python. Bien, en este punto tú puedes poner el nombre que quieras. Únicamente lo voy a identificar mediante el nombre de ejemplo. Muy bien. Entonces vamos a comenzar ya directamente con el tema que estamos tocando. Diferenciar entre qué es una lista y qué es un array. Y de hecho en NumPy o NumPy, como quieras llamarlo, vamos a tener mayor relevancia con el tema de los arrays. ¿Y por qué? Precisamente ese punto lo vamos a ver en este episodio. Pero en resumen, una lista es una colección de datos que la parte más destacable de esto es que tú puedes almacenar diferentes tipos de datos. Todo lo contrario pasa con el tema de los arrays, donde sí o sí tienen que ser del mismo tipo de dato. Ahora bien, en el curso introductorio de Machine Learning habíamos visto el tema de las listas con mucho detalle, pero en este episodio, con referencia al tema de NumPy, es muy importante repasar el tema de los arrays y de esta manera encontrar las diferencias. Entonces vamos a irnos a la parte del editor y vamos a comenzar a repasar cómo crear un array. Recuerda que para poder crear un array en Python no es tan fácil. Yo necesito importar un módulo. De hecho voy a escribir la palabra import y ese módulo lleva el nombre de array. Muy bien. En Python también podemos simplificar el modo de llamar al módulo. Por ejemplo, en este punto vas a poner algún nombre corto, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a probar con la palabra AR, ¿ok? Que básicamente es lo mismo de lo que tengo acá. Si presionas un Enter o te vienes a la parte de abajo, como notaste, el código aún no lo tengo habilitado. Entonces, para poder habilitarlo, como este es un archivo nuevo, nos vamos a venir por acá. Únicamente posicionamos el puntero del mouse y nos vamos a este punto. Y vamos a marcar sintaxis. Y como notaste, ya lo tengo habilitado. Ahora bien, vamos a generar nuestro primer array. En este caso, para no confundirnos, yo lo voy a llamar matriz, que prácticamente es lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para poder crear esta matriz, lo primero que vamos a hacer es llamar al módulo, pero no por este nombre, sino por la manera simplificada, AR. Muy bien, y con un punto vamos a traer la función del array. ¿Ok? Ahora, para que funcione este array es muy importante que esté entre paréntesis, y para poder depositar números utilizamos corchetes. Dentro de estos corchetes puedes poner los números que quieras, ¿ok? Y de esta manera estamos almacenando información dentro de esta estructura. Ya en este punto, ¿qué te parece si lo visualizamos? Y vamos a llamar a nuestra matriz. Muy bien, recuerda que acá en Python hay muchas maneras de ejecutarlo, pero en este caso yo voy a utilizar clic derecho y voy a presionar en Run. Bien, en primer lugar, acá me marca un error que lo vamos a ver con mayor detalle. Por comodidad, esta ventana lo voy a mover a la parte superior derecha. Perfecto. Bien, como notaste, nos marca un error. Y eso se debe porque al llamar mediante este tipo de módulo es muy importante dentro del array utilizar, por llamarlo de esta manera,
un identificador. Con el identificador lo que vamos a hacer es verificar qué tipo de dato estoy introduciendo. Obviamente, a simple vista podemos notar que son datos de tipo entero. Ojo que siempre tienen que ser del mismo tipo de dato, tal como lo dice en este punto. Pero ya ingresando con detalle al código, para poder utilizar este identificador, utilizamos comillas simples. Y de la misma manera, acá yo lo voy a identificar mediante la letra I. ¿Y por qué con I? Bien, este tema es un poquito extenso, pero para hacer las cosas más sencillas, únicamente la mayor parte al momento de generar arrays desde este módulo, utilizamos I y D. I de integer, de datos enteros. Y para que esto funcione, es muy importante separarlos con una coma. Ahora bien, si quieres trabajar con datos en decimales, tal como lo viste en la parte de ejemplos, utilizamos la letra D para números en decimales, que más o menos es el identificador de double. Muy bien, retomando al tema de la matriz, vamos a volverlo a ejecutar. Y como notaste, funciona. Pero en este caso, al llamarlo desde este punto, quiero que notes que estamos imprimiendo el total de la matriz, de punto a punto. Por lo tanto, si quieres visualizar únicamente la parte de los números, podemos utilizar un ciclo, de preferencia for. Ya en este punto vamos a llamar al módulo AR, donde lo vamos a aplicar a la matriz. Entonces acá escribimos matriz. Dos puntos, presionamos un enter y acá vamos a imprimir únicamente lo que nos ofrece el módulo. Entonces acá escribimos nuevamente AR. Muy bien, ejecutamos y como notaste, puedo ya visualizar los datos numéricos de mi matriz. Perfecto, entonces esto es una manera de generar una matriz, pero el que vamos a utilizar durante todo este curso es utilizar la biblioteca de NumPy. ¿Ok? De la misma manera puedes simplificar la escritura. Puedes utilizar el nombre que quieras, pero generalmente utilizamos las letras N y P. Muy bien. Abajo vamos a hacer lo mismo, vamos a generar acá una matriz. Esta vez recuerda que vamos a llamarlo mediante el nombre simplificado, np. Punto, y vamos a llamar acá a la función array. Muy bien, acá directamente ya tengo los paréntesis, por tanto, para trabajar con números, depositamos los corchetes. De la misma manera, rellenas con los valores que quieras. Y vamos a visualizar de manera directa la matriz. Vamos a ejecutarlo y en este punto esta es la manera adecuada de ver los datos. Es por eso que la mejor manera de trabajar con arrays es utilizando la biblioteca de NumPy, porque de manera específica vamos a trabajar con cada uno de estos datos. Bien, entonces en resumen, con las listas vamos a poder trabajar con cualquier tipo de dato. Todo lo contrario pasa con los arrays, donde sí o sí tienen que ser del mismo tipo de dato. Además a ello, recordemos que con las listas no es necesario importar nada, ¿ok? Todo lo contrario también pasa con el tema de los arrays, porque para que funcione un array yo necesito importar un módulo, ya sea el array o como lo vimos ahora, la biblioteca de NumPy. Bien, entonces ya hemos recordado cómo generar una matriz. Y sobre el tema de diferenciar por qué utilizo una lista o un array, vamos a escribir ambos. Vamos a comenzar con la lista. Recuerda que una lista comienza con corchetes. Y para este ejemplo, yo voy a depositar acá, ¿qué te parece? Números impares. ¿Ok? Únicamente como ejemplo. Acá yo voy a crear una matriz. Recuerda que una matriz, para que funcione, es necesario trabajar con un módulo. Muy bien. Punto array. Acá vamos a hacer todo lo contrario. Números pares 2, 4 y 6. Muy bien. Vamos a visualizarlo. Ponemos acá un print. Llamamos primeramente a lista. Y posteriormente a la matriz. Perfecto. Ejecutamos. Y como notaste a simple vista, dependiendo también al editor que estés utilizando, vamos a notar diferencias visuales. Generalmente acá vamos a tener puntos, pero en este caso lo tengo
de este modo. ¿Y por qué? Quiero que entiendas que una lista es una colección de elementos. ¿Es una estructura de datos? Sí, pero para marcar la diferencia, quiero que lo entiendas desde ese punto de vista. Es una colección de datos. Todo lo contrario con la matriz. La matriz o array es también una estructura de datos. Pero en este caso, cada uno de estos elementos son, por decirlo de esta manera, independientes. ¿Ok? Porque cada uno de ellos ocupa un determinado espacio de memoria. Este punto lo vamos a ver más adelante, pero por el momento quiero que lo entiendas desde ese modo. Y para que tenga mayor sentido a lo que te estoy mencionando, vamos a probar lo siguiente. Bien, acá dentro de la lista vamos a aplicarle una función. Por ejemplo, en este caso, que podamos añadir un elemento en la parte final. Siguiendo con esta secuencia, acá deberíamos continuar con 7. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo con la matriz. De hecho, cuando yo presione un punto y quiera llamar a esta función, el autocompletado no funciona. Entonces, a simple vista te darás cuenta que esto no va a funcionar. Muy bien. Vamos a ejecutar ambos. Y como notaste, me marca un error. Más que todo, en la parte de la función que estamos aplicando a la matriz que no existe, ¿ok? O que no está definido. Entonces, de esta manera, te diste cuenta que a una colección de datos sí podemos aplicar este tipo de acciones. Podemos añadir un elemento a nuestra colección. Todo lo contrario pasa con la matriz, y eso se debe, como te mencioné, a que cada uno de estos elementos son individuales. De hecho, si yo quiero añadir por ejemplo un valor, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a decirle que a la matriz yo quiero añadirle, en este caso, valores mediante el array. Entonces acá llamamos al módulo .array y entre corchetes vamos a depositar el número, por ejemplo, respetando la secuencia. En este caso corresponde el valor de 8. Bien, vamos a ejecutarlo. Y notarás que la lista sigue intacto, añadiendo un último valor, pero la matriz tiene un resultado diferente. ¿Por qué tengo 10, 2 y 14? Bien, por la siguiente manera. Este valor se está añadiendo de manera individual a cada uno de estos elementos. 2 más 8, 10. 4 más 8, 12. 6 más 8, 14. Entonces, nos damos cuenta que cada uno de estos valores son independientes. Y te debes preguntar el por qué es de esta manera, porque como te mencioné anteriormente, cada uno de estos elementos son ubicados en un espacio de memoria. Eso quiere decir que vamos a poder agregar elementos, eliminar elementos e incluso modificar elementos de una manera muy práctica. Y entrando en contexto, con referencia a poder diferenciar qué es una lista y qué es un array, podemos encontrar una diferencia muy marcada con referencia a este punto. Por ejemplo, en el tema de las listas no se puede manejar operaciones aritméticas de manera directa. Todo lo contrario ocurre con el tema de los arrays, que sí, de manera directa podemos trabajar con operaciones aritméticas. Por ejemplo, acá yo voy a generar una lista, lo voy a identificar con la letra A, con los valores 1, 2 y 3. Abajo, otra lista con los valores 4, 5 y 6. Únicamente como ejemplo. Abajo, mediante un print, yo quisiera hacer alguna operación. Por ejemplo, A más B. Bien, ¿qué tipo de resultado voy a obtener? Como notaste, lo único que hemos hecho es combinar ambas listas, tanto A como B. Pero en realidad no estoy haciendo una operación de suma. De la misma manera funciona con el tema de la multiplicación. El tema de la multiplicación en tema de matrices es muy utilizado. Por tanto, vamos a verlo bastante en diferentes ejercicios. En este caso, ¿qué pasa si ejecutamos? Me marca un error, porque como lo menciono en este punto, no podemos aplicar operaciones aritméticas de manera directa. Todo lo contrario ocurre con el tema de las matrices.
Acá vamos a generar una matriz de nombre A. Lo único que hacemos es llamar al módulo, a la estructura, y entre corchetes también depositamos los valores de 1, 2 y 3. Abajo vamos a generar una matriz B, también con los valores de 4, 5 y 6. Obviamente estos valores como ejemplo. Bien, para terminar, de la misma manera, acá vamos a poner un print y vamos a realizar una operación matemática de manera directa. A más B. Y bien, ¿qué tipo de resultado vamos a obtener? Ejecutamos. Y en este caso tengo los valores de 5, 7 y 9. ¿Por qué? Como te mencioné, cada uno de estos elementos trabajan de manera individual. En este caso hemos sumado 1 más 4, 2 más 5, 3 más 6. ¿Ok? Del mismo modo, podemos probar con la multiplicación. Volvemos a ejecutarlo. Y como notaste, tengo la multiplicación de estos elementos. Y desde este punto, nuevamente vemos diferencias entre utilizar una lista y un array. Y ya para terminar este punto, es bueno que sepas lo siguiente. Si vamos a utilizar una lista, que sea de una secuencia corta, que los elementos que vamos a depositar dentro de esta estructura no sea bastante grande. De esta manera es conveniente utilizar una lista. Todo lo contrario con el array. Si vamos a tener bastantes elementos dentro de una estructura, es conveniente utilizar un array. En resumen, pocos elementos, utilicemos listas. Muchos elementos, utilicemos arrays. ¿Y por qué debemos hacerlo de esta manera? Es bueno que sepas que con la lista vamos a tener problemas de memoria. Si bien con el array no quiere decir que ese problema lo vamos a solucionar, pero por otra parte, es más conveniente utilizar un array porque vamos a tener mejor rendimiento de la memoria. Para poder comprender este punto, veamos el siguiente ejemplo. Bien, este es un espacio de memoria desde el punto de vista de una lista y este desde el punto de vista de un array, específicamente cuando utiliza un NumPy. Primero veamos el tema de las listas. Cada punto que ves marcado es un espacio de memoria que ya está ocupado. En este caso, con referencia a las listas, es muy probable que cuando tengo elementos, vamos a tener estos espacios de memoria. No los vamos a tener de una manera ordenada. Entonces lo que se hace es utilizar otro elemento de manera indirecta para tenerlos de una forma secuencial. Pero aún así, como notarás ahora, aún siguen dispersos, no están ordenados. Es por eso que utilizamos punteros, algo muy similar a lo que se utiliza en C++, para poder identificar cada uno de estos espacios de memoria. Todo lo contrario ocurre en el tema de los arrays. En este caso, sí vamos a tener los espacios de memoria ordenados. Y eso se debe porque en su sintaxis, un array también se le considera con el nombre de un vector. Un elemento que tiene un inicio, un cuerpo y un final. Y una característica muy esencial de un array es que este tipo de estructura siempre está ordenado. ¿Ok? Y al decirlo ordenado, no quiere decir que estos números deben estar ordenados. De hecho, al hacerlo, por ejemplo, de este modo, también funciona. ¿Ok? No me refiero a ese punto. A lo que nos referimos que de manera interna, cuando yo utilizo un array, los elementos que deposite en cada uno de estos espacios de memoria siempre están ordenados. Y bien, de esta manera hemos llegado al punto final de este episodio. No olvides guardar tu archivo acá, File, Save All, para que lo puedas almacenar en tu ordenador. Y como lo notaste, este episodio se nos hizo bastante largo, pero creo yo que era necesario para tocar ya desde las bases este punto. Por lo tanto, es todo por hoy y nos vemos en la próxima.